Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Pero muy buenos días, bienvenidos a todos a otra edición de Cocinemos Juntos. Estamos acá en esta mañana del lunes para justamente arrancar con todas las pilas y con toda la buena onda en este programa. Lo que vamos a hacer hoy es una preparación súper fácil, rápida y riquísima. Tiene un poco de sabores americanos porque justamente es un plato bastante consumido por allá, pero tiene una mise en place bastante básica. Entonces quiero que justamente peguen un vistazo y vean cuáles son los ingredientes que manejamos hoy. Para las hot wings necesitamos alitas de pollo 1 kilogramo, azúcar negra cantidad necesaria, puré de tomate 250 gramos, cebolla 1 unidad, naranja 1 unidad, vinagre de vino blanco cantidad necesaria, salsa tabasco, ajo 2 dientes, cebolla de verdeo 1 mazo. Para las papas rústicas necesitamos 5 papas pequeñas, aceite para freír 1 litro, perejil 1 mazo, sal y pimienta y pimentón dulce. Bueno, súper básica los ingredientes, creo que todos tenemos estos ingredientes en casa, así que vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo primero con lo que voy a arrancar? Voy a empezar con las alitas de pollo, que es lo que más tiempo va a llevar cocinar. Yo tengo las papas, justamente escogí este tipo de papas por la forma que tienen, son más pequeñas, están en un tamaño intermedio, ni son papines ni tampoco son las papas, y van a quedar muy bien para lo que vamos a hacer, que van a ser unas papas fritas pero con otro aspecto. Y por otro lado tenemos las alitas de pollo, que ya les voy a ir mostrando cómo trabajar. Normalmente la alita de pollo tiene estas 3 partes, ¿sí? Son 3 piezas de carne, están unidas. Nosotros vamos a utilizar solamente 2, la primera y la segunda. ¿Cómo hacemos para limpiar esto? Normalmente el pollo, acá en la articulación que tiene, más o menos ya te está marcando, te pide dónde tenés que cortar para hacer la limpieza. Entonces hay que solamente pasar el cuchillo y una vez que lo pasamos en ese punto se separa sin ningún problema. Bueno, hacemos lo mismo para todos los lados. ¿Qué hacemos? Las piezas que vamos a utilizar son estas 2, ¿sí? Esta parte, que es la más chiquitita, la vamos a reservar. Esto lo pueden guardar para hacerse un fondo, para hacer una sopa sin ningún problema. Entonces no desperdiciamos nada. Vamos haciendo lo mismo con todas las piezas de pollo. Vamos cortando en esa pequeña articulación. Si tiene exceso de grasa, como esta parte, por ejemplo, o exceso de piel, lo retiramos también. Ahora, la piel y la grasa no se utilizan para cocinar fondos, para hacer sopas, porque justamente tiene mucha carga de grasa, entonces el fondo te queda muy grasoso y no aporta tanto sabor. Entonces vamos cortando. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a reservarlas. Ustedes en su casa tienen que hacer esto un día antes. Entonces lo reservan en, por ejemplo, jugo de limón, un jugo de cítricos, aceite de oliva, un poco de hierbas, especias, para que gane mucha más onda y para que tenga justamente mucho más sabor. Entonces después, a la hora de cocinarlo, ya tienen cargada muchos ingredientes en el paladar. Bueno, vamos cortando esto. ¿Qué es la otra cosa que vamos a ir haciendo? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que está todo esto cortado, vos ya lo dejaste marinando una noche anterior, entonces lo que hacemos es sacarlas y tenés 2 opciones. Las haces al horno directo, le pones un poco de aceite de oliva y los llevas al horno a alta temperatura. Estoy hablando de 250 grados por lo menos, para que justamente se selle lo más rápido posible y se conserven los jugos. Son piezas muy pequeñas, pero aún así tienen hueso, entonces necesitan un tiempo prudencial en el horno. Eso es si lo querés hacer al horno estilo light, digamos. Ahora, querés hacerlo un poquitito más cargado, con más rock and roll, lo haces frito. ¿Cómo? Simplemente calentás aceite y la pieza de pollo directa al aceite para que empiece a freírse. Se sella y gana una textura muy interesante. Entonces, hoy vamos a hacerla frita, ¿sí? Porque es lunes y hay que romper con ese tabú de que se empieza la dieta los lunes. Bueno, ya está todo cortado, así que, como les dije, la parte de los huesos, que no los voy a utilizar para la cocción, me los guardo, voy a hacerme una sopa o un caldo para otra preparación, y esto lo voy a reservar. Esto lo vamos a tener a un lado. Por otro lado, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Una salsa. Esta salsa es bastante particular porque es la salsa que caracteriza a los hot wings. Es una salsa un tanto picante y agridulce. ¿Cómo la trabajamos? Vamos a agregar un poco de la salsa de tomate que les pedí en la mise en place. Vamos a agregarle también jugo de naranja. Vamos a agregarle salsa tabasco, vinagre blanco, pimentón, ciertos ingredientes oscuros que van a poder justamente darle mucha más onda a esta salsa.
Antes de irnos tenemos que ir a un breve corte, o sea, antes de continuar, quiero decir, vamos a un breve corte, a una pausa cortita y ya volvemos, vamos a seguir mostrando más recetas. Ya venimos. Bueno, antes de mostrarte lo que estoy haciendo, te tengo que hablar de algo muy importante que es justamente Granopar, una marca nacional que nos trae todos los días calidad y excelencia a nuestra mesa. Estamos hablando de productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón, masas para preparar mbejú. Lo que necesites y lo que quieras, hacer tus pedidos al 681-397 con Granopar. Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, yo acá estoy pelando ajo, estoy agregando a la preparación, a la salsa. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer? Te tengo que hablar de otra cosa también. Estamos hablando de Dismar. Dismar, porque sí o sí después de comer esto tenés que ver la forma de bajar de peso y hacer ejercicio. Dismar es infalible, es algo que nunca falla y de eso se trata. Jackie y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de lo infalible, se habla de lo mejor, de Jack y Pangao. Haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura, al call center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, ya estamos acá, como les había dicho, picando un poco el ajo, agregando justamente todos los ingredientes que necesitamos. Tengo acá para la salsa. Esto recuerden que tiene que ser un trabajo lento, tiene que infusionarse todo. Total, después nosotros vamos a mixarlo. No se preocupen por los cortes, hoy no hay tanta estética por ese lado porque vamos a trabajarlo de manera bastante rústica. Entonces, yo ya agregué ajo, ahora le vamos a agregar la cebolla. Siempre traten de escoger ingredientes oscuros para esta salsa. Yo en este caso estoy usando los ingredientes que siempre tenemos a mano. En este caso cebolla blanca, vinagre de vino blanco, pero siempre tenemos que tratar de utilizar ingredientes oscuros. ¿Por qué? Porque cuanto más oscuros sean los ingredientes y más trabajo lleven, entonces más oscura va a ser la preparación, que es lo particular. Tiene un color muy parecido al ketchup, pero mucho más concentrado. Le agregamos también el jugo de naranja. Esto ya lo voy a empezar a cocinar despacito para que vaya justamente infusionándose todos los sabores. El jugo de naranja también le da ese toque agridulce, como que la gente prueba y dice, güey, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene un poco de jugo de naranja que es lo que le va a dar mucho más sabor. Se me cayó acá una semilla. Vamos a sacarla. Ahí está. Por otro lado, yo ya estoy calentando el aceite, que justamente es lo que voy a utilizar para empezar ya a marcar las hot wings, que es lo que tengo que tener listo. ¿Qué hacemos? Después de eso, las bañamos en el agua, en la salsa picante. Pero, hablando de salsa picante, te tengo que hablar justamente de este tema, que es la comida picante. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué se acostumbra justamente a consumir? Bueno, te preparamos un material que habla de eso, de la comida picante. Vamos a verlo. La comida aderezada con sustancias picantes cuentan con detractores y defensores en partes iguales. Unos alegan que son demasiado fuertes y pueden provocar problemas de estómago, y otros que aportan numerosos beneficios a la salud. Existen varias formas de tomar picante: al natural, como condimento en las comidas; exprimido, que es el más concentrado; e infusión, uniendo el picante con otras hierbas. Los condimentos picantes como el ají, el jengibre, los pimentones, ajo y cebolla son utilizados como conservadores de alimentos. Estos últimos disminuyen su sabor picantón al cocinarse. Hay varias formas de hacer que el sabor picante y el ardor que provocan desaparezcan. Ingiriendo azúcar, aceite o grasas, se reduce esa sensación, al igual que masticar pan. No es muy eficaz el agua, ya que la capsaicina, que es la sustancia química que contienen los picantes, no es muy soluble en ella. Lo cierto es que la comida picante da una divertida experiencia gastronómica. Así mismo, ni yo lo podría haber dicho mejor. Una divertida experiencia gastronómica. Yo particularmente soy muy fanático del picante y me encanta esa sensación que te deja justamente ajetreada la boca, muy estimulada. A mí me encanta. Hay mucha gente que tal vez no lo disfruta mucho, pero es uno de los tantos sabores que encontramos en la cocina. Bueno, por acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy justamente cocinando la salsa, todo bien tranquilo, infusionado. Ahora, ¿qué ingrediente va a llevar que lo va a hacer bastante particular? El azúcar negra. El azúcar negra se va a disolver, va a concentrar más los sabores. También tiene que llevar una pizca de sal, ¿eh? Esto no es solamente cocina dulce, sino que sí o sí lo agridulce lleva un poco de sal y un poco de azúcar. Esto va a concentrarse mucho, lo vamos a mixar y después bañamos justamente las alitas en esta salsa. Tengo también la salsa
picante o alias salsa tabasco, que es la más conocida justamente por ese sabor intenso que tiene de picor. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Las papas. Tengo las papas que yo ya las blanqueé. ¿Qué quiere decir eso? Las cociné en agua hirviendo. Pueden hacerlo en agua hirviendo como pueden hacerlo al horno, sin ningún problema. Lo que sí hacemos es hacerlas enteras y conservar la piel. Después las cortamos en cuartos y va a ser justamente esa la apariencia de nuestras papas fritas. Queremos que tenga una apariencia totalmente diferente a las convencionales, que tenga un look un poco más rústico. Entonces las cortamos así. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Esto simplemente la misma cosa, exactamente igual que el pollo. Tenés la opción de hacerlo al horno, lo condimentás bien, lo llevas al horno, o lo haces frito, que no hay ningún problema con eso, sale súper bien también. Eso ya va, depende de tus gustos, depende de qué tantas calorías o no quieras estar consumiendo. Bueno, te tengo que hablar sí o sí de algo importantísimo que tenemos todos los días, que es justamente la batalla contra la celulitis y la acumulación de grasa. Estamos hablando de Dismar, infalible, es algo que nunca falla y de eso se trata. Jackie Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir justamente esa grasa acumulada y la celulitis. Tus mejores aliados en esa batalla. Así que haz tus pedidos al call center de 522-610 o al 098-2380-527. Bueno, voy acercándome todo el resto de los ingredientes. Tenemos que ir a una pausa cortita y vamos a estar volviendo con las recetas. Pero antes de irte te tengo que hablar de Granopar. Granopar es un producto nacional que llega todos los días a tu mesa con la mejor calidad. Hablamos de harina de maíz tipo de primera, masa para preparar mbejú, masa para chipa almidón, todo lo que necesites. Hace tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Bueno, ahora sí. Vamos a un corte, una pausa súper breve. Yo ya mientras voy a empezar a cocinar las alitas, que es simplemente tomarlas del bowl donde las tenemos, escurrirlas bien, sacarles todo el aliño y empezar a cocinarlas en aceite. Quédate que ya volvemos. Bueno, ya volvimos, estamos acá justamente haciendo la parte de las hot wings, que es lo que les había dicho, era justamente cocinar en aceite las alitas y miren cómo quedan, ¿ven? Bien doradas, todo el dorado que podemos conseguir en el horno también los podemos conseguir acá. Obviamente al sacar, como toda fritura, las pasamos a un bowl que tenga justamente papel para que se escurran bien. Recuerden siempre, la norma de todas las frituras es que al salir tiene que sí o sí llevar un poco de sal, porque recuerden que es en este momento que la textura justamente la piel del pollo en este caso, está lo suficientemente suave o acepta todavía ciertos ingredientes. En este caso puede ser un poco de pimienta y un toque de sal también. Bueno, esto lo tenemos acá, hay que reservarlo. ¿Por qué lo tenemos reservado? Porque todavía faltan las salsas, que es lo que ya está prácticamente en su punto final. ¿Ven cómo queda esto? Al principio cuando habíamos empezado el color era un poco más clarito del rojo, ahora está mucho más intenso, está más concentrado. Bueno, tenemos dos opciones. Esto lo podemos mixar y hacer una salsa bien lisa, o la otra opción es lo dejas así, pero con cortes un poco más prolijo. Entonces tenés como una salsa barbacoa o una salsa agridulce rústica. Bueno, lo que yo voy a hacer es pasar todo esto a un bowl y lo vamos a mixar, justamente para que quede todo escondido. Justamente si tenés algún comensal que por ahí le escapa a la cebolla o al ajo, entonces se lo ocultás todo con esta técnica. Esto lo pasamos abajo para que no moleste y sacamos el mixer. El mixer o la licuadora, ustedes trabajen con lo que mejor se sientan. Vamos mixando muy despacio y va a ir ganando justamente la textura que queremos, que es de una salsa bien lisa que vamos a pasar por las alitas de pollo. Ahora, mientras yo voy haciendo esto, no pierdan tiempo y trabajen con las papas. Las papas ya están, recuerdan, las habíamos blanqueado, las cortamos en cuartos, el aceite todavía está caliente, incluso el aceite tiene ese gusto del pollo. Recuerden que lo que le hayan puesto al pollo para marinar va a quedarse en el aceite, porque el lípido en este caso va a absorber y aceptar todos los sabores que uno le ponga. Bueno, las papas las metemos acá, como ya están prácticamente cocidas, es muy poco el tiempo que tienen que quedar acá, básicamente hasta que queden blandas. ¿Cuál es el efecto final con el que quedan estas papas? Una textura crocante por fuera, bien dorada y por dentro muy suave, como si fuera un puré de papa. Justamente es el efecto que le da el blanqueado. Aseguras la cocción
y te quedas con todo lo mejor que te puede dar este producto. Bueno, mientras esto te va justamente cocinándose, yo te tengo que hablar de una pero súper fiesta que se viene, que es la fiesta hawaiana. Se acerca muy pronto, estamos hablando de este 2016, arrancar con todo. Estamos hablando de la fiesta en Pilar. Desde la Argentina viene La Mosca, además de Guille Preda y los mejores DJs locales. Sábado 2 de enero, a orillas del arroyo Ñembucú, Hawaiana Pilar 2016, con el mega equipamiento Estudio 69. Ventas de entradas en Tiquetea. Es una fiesta increíble, sí o sí tenemos que ir ahí. Bueno, mientras las papas se van cocinando, yo continúo con mi salsa, la voy licuando, la voy mixando, como quieran, y la vamos a reservar. Esto como tiene azúcar también, ¿qué más le agregamos? Le agregamos vinagre de vino blanco, vinagre de vino tinto, lo que ustedes quieran. Incluso puede ser un vinagre de manzana, por ejemplo, que le va a dar un toque bastante especial. Todo esto ustedes lo pueden guardar, lo pueden tener en la heladera. Entonces, como tiene justamente eso, vinagre, azúcar, que son ingredientes que ayudan a la conservación del alimento, puede durarles mucho tiempo. Miren que de esta misma forma se hace el ketchup o la salsa barbacoa. Simplemente son algunos que otros ingredientes más. Bueno, esto ya está mixado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Lo siguiente, vamos por parte. Separamos el mixer. Tenemos las alitas de pollo acá. Sacamos el papel que tiene justamente todo el aceite que llegó a absorber y agregamos la salsa picante. Ahora, en este punto dejé este último ingrediente para el final, para que ustedes decían qué tanto ponerle, que es la salsa tabasco, la salsa picante. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar la cantidad que cada uno quiera o el margen de picante que cada uno esté dispuesto a tolerar. Una vez que está eso, ya es más que nada revolver y que la alita de pollo esté totalmente bañada en esta salsa agridulce, picante, que justamente tiene todo ese sabor que estamos buscando. Y lo único que estamos haciendo ahora es esperando las papas. Las papas mientras se van cocinando y yo voy emplatando esto, te tengo que hablar de Grano Par. Claro, de Grano Par, que es el producto nacional que llega todos los días por excelencia a tu mesa por presentar la mejor calidad. Harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar vellú. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Bueno, están las hot wings, yo ya las pongo acá en el plato. Igual todavía me faltan las papas, ¿sí? Que las papas las voy a continuar cocinando. Vamos a emplatar por parte hoy. Esta es una opción bastante válida para un fin de semana justamente. ¿Por qué? Porque es una preparación rápida. Vos tenés las alitas de pollo ya listas en tu casa. Las tenés marinadas en algún jugo de cítrico, como le digo, en aceite de oliva, en una mezcla de pimientas. Y ya lo que haces es simplemente llevarlas al horno o freírlas, lo que vos quieras, y salen rapidísimo. Les digo, todo esto que estamos haciendo es en tiempo real, es en media hora que estamos haciendo realmente estos platos. Mientras te tengo que hablar de Dismar. Dismar, infalible, es algo que nunca falla y de eso se trata. Jackie Pangao se unieron y formaron la super dupla destructora de grasa y celulitis. Así que si necesitas justamente trabajar y pelear contra esas cosas, ya mejor aliate con Jackie Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Bueno, las papas llevan un poco de tiempo, ¿sí? Freírlas porque justamente estamos buscando que más que cocinarse, que ganen color, porque ya están cocidas. Entonces, vamos a trabajar el resto de los ingredientes que vamos a utilizar para las papas. En este caso voy a picar un poquitito de cebollita de verdeo, que voy a utilizar para, al sacar las papas, las vamos a pasar por cebollita de verdeo y perejil. Entonces van a tener un tono verde y también vamos a ponerle un poco de pimentón que le va a dar también un sabor extra en la piel de la papa. Entonces vamos cortando esto. Vamos guardando, vamos a ir reservando estas cosas. Siempre tenerlo listo para el momento que sea oportuno justamente usarlo, que es ya al momento que salga las papas. De hecho, tengo que echarles un vistazo a ver qué tal están. Están ya, fíjense cómo van ganando bastante color. ¿Ven? Cada vez están un poquito más doradas. Yo estoy
retrasando lo más que puedo para poder justamente hacer tiempo y que ganen el color necesario, porque las alitas ya están bien doradas, queremos también que las papas lo estén. Entonces tenemos un poco de cebollita de verdeo y un poquito de perejil, también bien picado. Siempre recuerden utilizar estas cosas frescas, no utilicen productos secos que no aporta tanto sabor como algo fresco, algo bien natural. Esto le va a quedar muy bien a la preparación. Bueno, voy ordenando esto, saco de acá, me queda el pimentón, me queda la sal, que como toda papa frita hay que ponerle un poco de sal. Y me tengo que buscar un bowl donde hacer mi salteado de papas. A ver, por acá, voy a agarrar este. Lo enjuago un poquitito y ya voy para allá. Bueno, listo. Entonces ahora ya vamos a simplemente mezclar todo. Saco un trapito, lo seco bien. No trabajen con agua dentro de los recipientes a la hora de cocinar, porque si no, recuerden que el agua elimina o mata todos los sabores que logramos a la hora de trabajar. Bueno, vamos con las papas, que ya deben tener el dorado que queremos. Ahora, te voy a contar un truco, un tip para justamente zafar si es que por ahí no te quedaron tan doradas las papas. O cualquier preparación en realidad, por ejemplo, tenés una lasaña que no se gratinó bien. Hay un truco que tenemos los cocineros, que es pasarlas por un poco de pimentón dulce. El pimentón dulce en pocas cantidades simula un gratinado. Entonces, eso es lo que vamos a lograr ahora con estas papas. ¿Ven las papas? Igual estas están, para mi gusto, están bien doradas. Le podría faltar un toque más, pero se consigue lo que queremos. Vamos a ponerle las hierbas que habíamos pedido, todas adentro, y el pimentón, junto con un poquito de la sal. Recuerden, sal para toda fritura. Revolvemos bien. Entonces, ¿qué pasa? En el bowl se van a quedar todos los restos de esta preparación. ¿A qué me refiero? Si nosotros pusimos demasiadas hierbas, las hierbas se quedan en el fondo y se pega solamente lo necesario, porque esa es la particularidad de la fritura. Cuando sale recién, la piel o la textura, tanto sea del pollo, de la papa, con cualquier otro producto, está apta para absorber justo lo que necesite. Bueno, necesito una pinza, acá está. Ya más que nada decorar esta preparación. Ven cómo el pimentón ayudó a que justamente tenga una textura o simule una textura de gratinado. Entonces ya está más que terminada la opción de hoy, que justamente son estas papas rústicas, unas papas fritas que tenemos la opción de hacerlas al horno o fritas para poder justamente zafar una previa o alguna reunión, porque es un plato súper rápido. Junto con los hot wings tenemos colores bastante marcados hoy, rojo y verde. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de todo lo que hicimos. Fue simplemente limpiar el pollo, lo que hicimos fue marcarlo, marcar lo que íbamos a utilizar y lo que no. Después condimentar el pollo, llevarlo a fritura, ir cocinándolo lentamente hasta que gane buen color. Recuerden que es hueso y tiene que asegurarse la cocción. Después las papas, ustedes las tienen blanqueadas, las tienen ya cocidas. Lo que hacen es cortarlas en cuartos o en medios, como quieran. Fritarlas también, agregarle un poco de pimentón, perejil, cebollita de verdeo, sal al salir, y ya todo está más que propuesto para esta opción del lunes. Así que bueno, nos vemos en otra edición, otro día, vamos a seguir cocinando. Chau, chau, nos vemos. Cocinemos juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.